Muchos emprendedores y empresarios se preguntan si pueden tener un sueldo dentro de su negocio. Sí, y las pymes pueden tener un sueldo empresarial. Le preguntamos al Servicio de Impuestos Internos a ver qué dice. Y lo primero es que nos responde que ya se puede tener un sueldo. Desde el año 2020 se ha regulado con muchas más circulares. Y en efecto, cualquier tipo de empresa, ya sea una sociedad de profesionales, una sociedad de responsabilidad limitada, una SPA, podría tener un sueldo empresarial. La ley lo indica en el artículo 31, en el numeral 6. Y ahí es donde explica dónde podemos tener el sueldo y cómo podemos cumplir con las leyes tributarias. El sueldo empresarial, la verdad es que no cumple con las características de ser un sueldo laboralmente protegido. Por lo tanto, la Dirección del Trabajo también se ha pronunciado. Entonces, aclaremos los mitos y verdades de este sueldo empresarial. 1. En el artículo 31, en el numeral 6, habla de que el gasto tributario es aceptado para el sueldo empresarial. Por lo tanto, se deben cumplir ciertas características, pero que ya no son obligatorias. Por ejemplo, 1. Las personas podrían pagar cotizaciones previsionales, pero ya no es una obligación. Entonces, los propietarios de una empresa pueden tener un sueldo y pueden escoger entre pagar o no pagar las cotizaciones en Previred. 2. Ya no es obligación cumplir con una cierta personalidad jurídica. Por ejemplo, antiguamente tenías que ser una EIRL o una empresa de una sociedad de responsabilidad limitada. Ahora eso ya no corre. Puede ser una SPA, puede ser una EIRL, puede ser una sociedad de profesionales y todos ellos podrían tener un sueldo empresarial. Y el mito número 3 es que conforme a este sueldo, ¿cuánto es razonable que este sueldo tenga un valor? Por ejemplo, el sueldo mínimo, o 1 millón de pesos, o 3 millones de pesos. ¿Quién decide cuánto es el monto aceptado? Y la verdad es que ya no existe un tope, que antiguamente, antes del año 2019, sí existía. Hoy, en el año 2024, y esperemos que de aquí hacia adelante, ya no existe tope. Y ese monto razonable debe ser escogido dependiendo de los resultados de la empresa. Es decir, si el último año esta empresa no ha tenido ganancias, entonces no deberías ponerte un sueldo empresarial, porque ¿de dónde estás teniendo el flujo para poder pagar? En cambio, si todos los meses tienes una utilidad, por ejemplo, más o menos entre 5 y 10 millones de pesos, razonable sería un sueldo de 1 millón de pesos. Cabe destacar que estos ejemplos son puestos por mí y no están en ningún libro y en ninguna circular, sino que te estoy dando recomendaciones para que esto sea razonable. Entonces, va a depender del funcionario, cuando te estén analizando tu contabilidad y tu tributación, si es que realmente está de acuerdo con ese sueldo. E insisto y recalco que depende de las utilidades de tu empresa. Además, si tu empresa le está yendo muy bien y ya tus utilidades están por sobre los 20 millones de pesos, claramente tú podrías ya tener un sueldo de 5 millones y nadie lo va a cuestionar. ¿Por qué? Porque los resultados de tu empresa así lo avalan. 4. ¿Es legal esto ante la Dirección del Trabajo? Y la verdad es que la dirección se pronunció y ha manifestado varias resoluciones que te vamos a dejar aquí en la descripción. Y habla de que laboralmente el sueldo empresarial no es aceptado. ¿Por qué? Porque en simple es como yo la dueña me estoy contratando a mí misma y me puedo despedir cuando yo quiera. Por tanto, ¿qué no ocurre acá? No hay subordinación y dependencia. Por lo tanto, no es aceptado ante la Dirección del Trabajo, pero sí tributariamente. Por tanto, todos los conceptos que hemos hablado aquí de que el sueldo empresarial es aceptado es ante la tributación chilena. Pero la Dirección del Trabajo dice, si usted lo está usando como gasto de manera tributaria, entonces en la declaración jurada 1887, que se debe realizar todos los años en la operación renta, también se debe especificar el sueldo empresarial. Por lo tanto, por un lado, laboralmente, a través de los contratos, anexos y todo lo que significa la inspección del trabajo, no es válido. Pero para efectos tributarios sí es válido y por tanto debe ir incluido en la nómina de trabajadores al momento de hacer la declaración. Ahora bien, vamos a las sugerencias finales. ¿Cuándo yo te recomiendo tener un sueldo empresarial? Para ordenar tus finanzas personales y las finanzas de tu negocio. Muchos negocios fracasan por el flujo de caja o por no tener el control del presupuesto de una pyme.
Y en este sentido, el sueldo empresarial te ayuda desde el primer momento poder ordenar el cargo que cada dueño o dueña del negocio pueda tener dentro de su empresa. Ya sea porque al principio somos el junior, el encargado de operaciones, el gerente de marketing, cumples demasiados roles. Y si tú no costeas tu propio sueldo dentro de la empresa, estás consumiendo dinero que en realidad no debió ser, porque en el futuro tal vez no seas tú quien esté trabajando dentro de la empresa y tengas que contratar a otra persona para que lo haga. Y entonces estarías costeando mal, poniendo mal los precios de tu servicio o de tus productos, y eso no es recomendado. Entonces, como sugerencias finales es que sí lo puedas incorporar, ya sea con el sueldo mínimo o con una parte de este. Y luego lo vayas subiendo conforme vayas teniendo resultados positivos en tu negocio. También podrías ponerte comisiones e ir ganando un sueldo de acuerdo a estas comisiones también. Hoy tenemos muchísimas posibilidades, pero depende de ti que te quieras ordenar desde el primer momento en tu pyme. Invitadísimo a que nos sigas, le des like a este video y si tienes alguna duda déjala en los comentarios porque sabemos que esto es un temazo, sobre todo si estás recién emprendiendo. Mi nombre es Blanca Vives, soy contadora tributaria de la Universidad de Chile, fundadora de Potencia Empresas y te vamos a empezar a subir bastante contenido para que sea mucho más fácil emprender en Chile.